Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó. Paz a esta casa, dirigido por Lorena del Rey, con la colaboración de Chiti Hoyos e Irene Guquerella. Llegó la lluvia y el temporal. Señor, venimos a ti buscando paciencia y perseverancia. Nuestros corazones anhelan un niño y a veces la espera se siente insoportable. Ayúdanos a confiar en tu tiempo y plan perfectos para nuestras vidas. Concédenos la fuerza para soportar esta espera con esperanza. Cuando la duda se apodere de nosotros, recuérdanos tu fidelidad. Cuando la frustración se eleve, calma nuestros corazones con tu paz. Usa este tiempo de preparación para acercarnos a ti y a los demás. Ayúdanos a crecer en amor, comprensión y madurez espiritual, que podamos salir de este camino más fuertes en la fe. Creemos que estás disponiendo todas las cosas para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlo. Llénanos de tu alegría y paz mientras te esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un jueves más a este programa de Paz a esta casa que hacemos mensualmente aquí en esta casa de Radio María. Y bueno, pues esperamos que os guste, que tengáis ganas de escucharlo, que bueno, nosotros siempre lo estamos deseando, ¿verdad, Chiti? Sí. Esta cita para mí es muy especial. Tenemos con nosotros hoy a Chiti Hoyos, como siempre, nuestra contertulia. Irene Guquerella no sabemos si podrá estar más adelante en el programa. Ahora mismo no podemos tenerla, pero bueno, vamos a comenzar este programa. Así que bueno, Chiti, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema que nos pidieron en su momento y es el tema de la infertilidad, que es algo que toca pues mucho a las parejas y a los matrimonios. Eso es, ese será el tema principal, que lo vamos a basar en, como siempre, en un versículo de la Biblia que Chiti va a ir desarrollando. Después tendremos la sección de la entrevista. Vamos a entrevistar a Milena Mateo y a Alberto Aranguren. Y luego después vamos a tener la sección de los santos del hogar, que también pues nos traes a una sierva de Dios hoy, ¿verdad, Chiti? Que con una vida que seguro que nos va a sorprender. A mí me gusta mucho. Estoy deseando que el proceso de beatificación vaya para adelante porque tiene mucho bien, que aportar. Pues si nuestros oyentes quieren saber quién es, tendrán que esperar. O no sé, o escucharlo luego en el podcast. Y luego tenemos una sección final de pues algo de interiorismo. Hablaremos, pues si puede estar Irene y si no, pues Chiti y yo pues algo comentaremos, ¿verdad? Así que nada, vamos a comenzar ya con este programa de Paz a esta casa sobre teología del hogar. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó, y en la blanda playa su casita levantó. Si construimos nuestra vida sin Dios. Y así comenzamos esta sección de Teología del Hogar con Chiti Hoyos, que hoy nos va a desarrollar, ¿no?, este versículo en Romanos 5. Nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y bueno, pues Chiti, te cedo ya la palabra. Te robo el versículo, no sé si lo querías leer tú. No, está bien, está bien. Pero bueno, me llama la atención porque la parte final sí que la he escuchado muchas veces, pero no sabía que estaba dentro de todo de la esto, carta, ¿no? sí, de Claro, San Pablo, sí. Sí. las Yo traigo a San tribulaciones. Pablo porque además San Pablo pues, tuvo mucho contacto con matrimonios, con familias y todo, y además en contacto también con una pareja que parece ser que fue infértil, ahora lo veremos al final. Pero me gustaría hablar mucho de este versículo, porque aunque la teología del hogar te habla de que la casa es un refugio de paz y amor, que es verdad, pues también es cierto que en ella se viven muchísimas dificultades, ¿no? Desde la falta de recursos económicos, las enfermedades, incomprensiones mutuas o de la familia. Hay muchos problemas, ¿no? Muchas dificultades. Pero como hemos dicho en la presentación, hoy nos vamos a centrar en una tribulación particularmente dolorosa y profunda, que es la infertilidad. Porque toca el deseo más íntimo del matrimonio, porque si nos vamos al Génesis, ya desde el principio de las Escrituras, pues hay un mandato del Señor que dice, sed fecundos y multiplicaos, para colaborar así con Dios en la maravillosa obra de la creación. Pero entonces tú dices, la infertilidad, ¿esto qué es? No podemos cumplir ese mandato. Pero la infertilidad no es ni un castigo divino ni una maldición. Es un camino de santificación, una cruz, como cualquier otra, que se puede vivir en unión con Cristo crucificado. Porque San Pablo no afirma que el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino que Dios, en su providencia amorosa, lo va a transformar en un camino privilegiado de crecimiento espiritual y de gracia. Lo que exactamente dice el apóstol, aunque ya hemos puesto otra traducción, es que la tribulación engendra. Engendrar es hacer referencia a la fecundidad, ¿no? Entonces te dice San Pablo que la tribulación engendra paciencia. Ese es su primer fruto, el primer fruto que da a luz, por decirlo de alguna manera. También se puede decir que es perseverancia o resistencia, que en griego se dice hipomoné. Mes tras mes y año tras año, el matrimonio que no puede tener hijos, pues siente que la espera le duele profundamente y puede surgir la desilusión, preguntas angustiosas a Dios, incluso te diría envidia ante los embarazos ajenos, ¿no? Hay muchos matrimonios que cuentan que les duele, no porque sientan que los demás no deben tener hijos, sino porque les está recordando pues, que ellos no pueden, ¿no? Y a veces hay tensiones en la pareja también entre ellos. Pero si el matrimonio persevera en el amor conyugal y no se rinde a la desesperanza ni al resentimiento, entonces empiezan a practicar la virtud de la paciencia y a veces esto es en grado heroico. Y esta fidelidad perseverante abre el corazón a la gracia de Dios, que se derrama especialmente en el bien sacramental del matrimonio, porque es un verdadero matrimonio. Entonces los esposos van a seguir amándose sexual y afectivamente de manera plena, pero por esta gracia de Dios que se está derramando en ellos a través de las virtudes que van practicando, no instrumentalizan el acto conyugal, no lo reducen únicamente a lograr un hijo, sino que viven el amor por sí mismo como don mutuo y entrega total. Entonces, si la tribulación al ser soportada con fe engendra paciencia, esto no es una mera resignación, sino que es una fortaleza, porque las virtudes se practican activamente, no pasivamente, ¿no? Y esto sostiene el amor en medio del dolor. Dios actúa, la gracia de Dios actúa también y los dones del Espíritu Santo a través de la práctica de las virtudes. Pero si seguimos con el versículo, luego te dice que la paciencia engendra, porque todo es engendrar, es el mismo verbo para todo, ¿no? Es siempre fecundidad. La paciencia engendra carácter probado o virtud probada. Entonces, cuando hay una prueba que se prolonga mucho en el tiempo, lo que ocurre es que esta revela quiénes somos realmente en lo más profundo de nuestro ser. Si la prueba dura mucho, si el sufrimiento es largo, ¿nos volvemos amargados, cerrados y resentidos o nos volvemos más compasivos, abiertos y tiernos? ¿Nos acercamos más a Dios o nos alejamos más de Él? Muchas parejas que han atravesado la infertilidad descubren precisamente en esta prueba larga una madurez espiritual que difícilmente habrían alcanzado de otro modo. Aprenden a valorar el matrimonio por sí mismo, no solo como un medio, hemos dicho, para tener hijos, sino también como un medio para acoger a los demás, a los sobrinos, a los ahijados, a miembros de la comunidad parroquial y a ofrecer su dolor como intercesión por otros. Y de esta forma su hogar se convierte en un lugar de carácter probado, de virtud probada, es decir, se va volviendo más humilde, más misericordioso y más dependiente de la gracia divina.
Y entonces dice San Pablo, sigue añadiendo, una fecundidad más. El carácter probado, la virtud probada, engendra esperanza. Y este es el corazón, vamos, es la parte que más me gusta a mí del pasaje de la Biblia, de la carta a los romanos. La esperanza de que habla San Pablo no es una esperanza puramente humana del tipo, bueno, quizás algún día tendremos un hijo, sino la esperanza teologal y escatológica. O sea, la de la certeza de que Dios es fiel, que su plan es infinitamente bueno y que nuestra vida, desde ya, desde este mismo momento, tiene un sentido pleno en Él, con o sin hijos. O sea, tiene un sentido todos nuestros momentos vitales. Y esta esperanza no defrauda ni avergüenza, porque no está basada en ilusiones humanas, sino que está anclada en la resurrección de Cristo y en su promesa de que nada, ni siquiera el dolor más hondo, se pierde en Dios. Y luego, por último, te dice que la esperanza es la experiencia, o sea, va a llevar a la experiencia del amor de Dios derramado por el Espíritu Santo. Entonces, es verdad que la infertilidad se vive como un vacío desgarrador a veces, ¿no? Pero, sin embargo, ese vacío está llamado a convertirse en un vaso rebosante del amor divino inundado por el Espíritu Santo. Porque hay muchas parejas de parejas infértiles, testimonios de parejas infértiles que afirman que han sentido a Dios muchísimo más cerca, muchísimo más tierno y consolador, justo precisamente en medio de esa prueba tan dura. Entonces el hogar inundado por el Espíritu se transforma en un lugar donde el amor conyugal se purifica y se parece cada vez más al amor de Cristo por su Iglesia, porque el amor de Cristo por su Iglesia es un don total sin condiciones, fecundo en el amor, fecundo en el amor. Y entonces la Iglesia enseña en el Catecismo, en el punto 1654, que el matrimonio es siempre fecundo aunque no haya hijos biológicos. Dice que puede llevar el matrimonio una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. Y su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio, que es esto que venimos explicando, los pasos de San Pablo. Entonces, la fecundidad espiritual, de acogida, de sacrificio, de oración, de servicio a los demás, nos puede dejar asombradísimos, ¿eh? Hasta qué punto puede llegar a ser. Porque Romanos nos dice eso, que precisamente en esa prueba, en esa tribulación, es cuando Dios está obrando con una fecundidad mayor, con el Espíritu Santo que ha sido derramado. O sea, cuando se dice derramado es en toda su plenitud, ¿no? Se está derramando totalmente en el vínculo del matrimonio. Y entonces transforma el dolor en virtud, la espera en la esperanza y el vacío en una fuente rebosante del Espíritu Santo. Entonces, no quiero romantizar el sufrimiento, ¿no? Pero lo estoy viendo desde los ojos de la fe. Porque Dios no va a prometer que nos quita la cruz, pero sí promete estar con nosotros en ella y convertirla en un camino de santidad, tanto para la pareja como para su hogar. Claro, aquí puede surgir una duda legítima. O sea, me preguntaron si los matrimonios infértiles dejan de ser imagen de la Trinidad, y esto es por la visión de San Agustín. La visión de San Agustín de la Trinidad es pues, una persona que ama a la otra y de ese amor mutuo brota como un fruto que es el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, de igual manera, pues se dice que el esposo y la esposa se aman mutuamente y de ellos brota el fruto que es el hijo. Y entonces me preguntaban, ¿los matrimonios sin hijos biológicos entonces dejan de ser imagen de la Trinidad? Bueno, pues no, en absoluto. Y para ello, pues he hecho mano de Ricardo de San Víctor, que es del siglo XII, un escolástico del siglo XII, que hace una analogía también de la Trinidad un poquito diferente a la de San Agustín y que es muy, muy bella y muy profunda, ¿no? Ricardo habla de que el amor perfecto no se puede quedar encerrado, que el amor sale de sí y es comunitario y fecundo. Entonces dice, si solo hay un amante, entonces es egoísmo o narcisismo. Si hay dos amantes, hay amor mutuo, pero puede ser posesivo o cerrado. Entonces, para que el amor sea perfecto, necesita un tercero. Alguien que es el coamado, condilectus, lo llama Ricardo de San Víctor. O sea, está el predilecto, ¿no? Y el condilecto. El coamado es aquel a quien ambos van a amar conjuntamente con la misma intensidad. Es decir, los dos hemos decidido quererte y quererte con todo nuestro corazón, ¿no? Y esto ratifica ese amor, lo culmina y lo vuelve desbordante. Entonces, el tercero en el matrimonio tiene que ser así para que ellos sean imagen de la Trinidad. Un matrimonio no puede encerrar el amor en ellos solos, sino que tienen que volcarlos en otros especiales escogidos de su amor, que los otros se sientan plenamente amados por ellos. Y pueden ser ahijados, sobrinos, personas vulnerables, niños de la parroquia. Ellos eligen dónde volcar su amor, pero amarlo verdaderamente, como tú eres nuestro y eres de nuestra familia.
Entonces, un ejemplo bíblico hermoso es el de Priscila y Aquila. Por eso decía al principio que San Pablo había estado en contacto con matrimonios que son infértiles. Priscila y Aquila no se dice en ninguna parte de la Biblia que tuvieran hijos. Y sin embargo, ellos volcaron su amor primero en San Pablo. O sea, San Pablo fue el condilectus, el coamado, el que ellos volcaron totalmente su amor hasta jugarse la vida, llega a decir San Pablo, por él. Y después acogieron a Apolo como un hijo verdadero adoptivo y lo educaron y lo evangelizaron. Y la fecundidad que tienen Priscila y Aquila en las primeras comunidades cristianas pues es impresionante, porque esa acogida la hacen en su casa, en su hogar. Entonces, así podemos ver que con este ejemplo vemos que la infertilidad biológica no va a disminuir la vocación trinitaria del matrimonio. Al revés, la puede abrir a una fecundidad espiritual más amplia y desinteresada. O sea, lo que va a llegar es a purificar su amor de forma que se quieran plenamente, mutuamente, sin ninguna condición, y además purificar el amor que van a volcar en los demás al acogerlos pues plenamente también. Y este es el tema que traigo. ¿Cómo lo ves? Muy interesante, Chiti, como siempre. Muy interesante y muy difícil, ¿no? Muy complicado. Es verdad que, bueno, yo por experiencia tengo alrededor muchos amigos y familiares, ¿no? Que pues viven esta situación y, claro, ver su sufrimiento, ¿no? Y ver, pues la perspectiva que das, pues da también paz y esperanza, ¿no? Pues lo que dices, que no es romantizar el sufrimiento, sino pues darle como ese sentido, ¿no? Esa plenitud, que al final, pues lo que decías tú, yo nunca había pensado esto que comentar de, pues, volcarse, ¿no? En alguien, en otro, o en otros, ¿no? Para, como el que era el condilectus. No sé, ¿no? El condilectus, sí. ¿No? Así es. Pero eso está muy bien, ¿no? Porque al final es verdad que si no corres el riesgo de quedarte encerrado, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor piensas, Claro. bueno, pues el matrimonio pues con Dios, te vuelcas en Dios y ya está, ¿no? Pero no, es que tiene que salir de ahí, ¿no? También. Claro, igual que la Trinidad salió de sí misma, es decir, hacia la creación, ¿no? Lo que llaman la salida hacia afuera de Dios. Se vuelca hacia adentro. Por supuesto, el matrimonio también tiene como condilectus al Señor, eso está claro, porque es la cuerda de tres cabos, ¿no? Y eso también está ahí, porque tienen que nutrirse de la fuente del amor para poder darlo fuera. Pero sí, es así. Es esa visión de no podemos quedarnos este amor en este momento, sino que tenemos que tener la esperanza de que va a dar fruto, ¿no? De que este amor tiene que dar fruto de alguna manera y que Dios lo tiene pensado en este tiempo. Hay ese ejercicio más, ¿no? De discernimiento, pues de ver, o sea, de qué forma, ¿no? Pues a veces es la acogida o la adopción, a veces es, pues eso, el volcarse en alguien, en apoyar a alguien de la familia o cercano, o en la parroquia, o en algún apostolado, en alguna misión. Sí, incluso puede ser un amigo que vive solo o lo que sea, y ellos pues lo adoptan en esa manera de decir, ¿no? Vamos a volcar el amor porque eres un amigo único, ese amigo que puede entrar en cualquier momento a tu casa y que le queréis y lo sabe, ¿no? Y que siente que también es su casa. Un anciano, ¿no? Bueno, sí, hay como muchas figuras, ¿no? Sí, que se pueden claro. hacer. Todo depende de, bueno, hay que llevarlo a la oración y luego también, pues eso, que el Señor respeta los afectos, ¿no? A quien le tenemos cariño y las afinidades. El tema es verlo desde un punto de vista sobrenatural. Es decir, verdaderamente no es solamente que nos llevemos bien, o sea, una buena amistad, o es que verdaderamente queremos volcar nuestro amor, el que recibimos de Dios, en ti, y que tú sientas eso. Ese es el tema. Pues si te parece, Chiti, como tenemos nuestros invitados y tenemos muchas preguntas que hacerles, Vamos a ello, vamos a ello. Vamos cuanto antes y así ya los presentamos y los entrevistamos. Sí. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Las fases del amor. Yo quiero pensar que hacerte te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos. Y así llegamos a esta sección donde vamos a entrevistar a nuestros invitados de hoy, que como he presentado antes, a Milena, Mateo y a Alberto Aranguren. Y bueno, pues bienvenidos, Milena. Hola. Alberto, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, que no es la primera vez que estáis aquí, por lo que me habéis contado, ¿no? Que habéis estado también Hay mucha gente buena alguna vez. No sé si hace mucho. Sí, no, ya hace bastante. Estuvimos, yo creo que en 3 ocasiones. Una hablando nosotros y otra acompañando
Anda. para que hablaran. Qué bueno, Sí. pues sí, entonces ya esto de la radio está chupado, ¿verdad? Esto no es nada nuevo. Bueno, y bueno, pues Milena y Alberto nos van a contar un poco su historia y vamos a ir haciéndoles pues algunas preguntas también relacionadas con este tema. Entonces, bueno, si queréis empezar así un poco contando cómo os conocisteis y qué tipo de familia no pensabais vosotros formar, qué idea teníais. Pues yo me voy a remontar un poco a la infancia porque, bueno, para explicar cómo nos conocimos, yo siempre, bueno, desde pequeña fui creyente, era creyente. Yo tenía un amigo al que siempre le estaba hablando con él continuamente, era como lo que se decía el amigo invisible, pero yo siempre hablaba con Jesús. Y bueno, pues mi familia también católica practicaba, no excesivamente, pero bueno, lo hacía. Y bueno, pues yo ya cuando empecé a crecer, pues me centré muchísimo en los estudios y también mucho en la marcha. Y yo soy muy radical para todo y lo que hago lo hago al extremo. Entonces, cuando me centré en la marcha, pues me alejé. Yo siempre he sido espiritual, pero vamos, ni dejé de practicar básicamente. Y bueno, pues ya cuando empecé a trabajar, pues en el trabajo pues también había mucha marcha porque éramos muy jóvenes, empiezas a ganar tu dinero. Entonces, bueno, pues un poco de desmadre y alejada. Pero pues todo este desmadre a mí tenía éxito, me iba todo bien, me hacía muy infeliz. Yo llegaba después del trabajo, que a veces veníamos, a lo mejor, no sé, habíamos tomado algo y me iba a la iglesia de los jesuitas, en un lateral, y me ponía a llorar. Y bueno, le pedía a Dios que me ayudara y que le necesitaba. Lo que pasa es que yo luego llegaba a casa o con mis amigos y nadie se enteraba de todo esto. Y bueno, yo empecé a pedirle fervorosamente que pusiera a alguien religioso a mi lado. Porque, bueno, aunque mi familia era creyente, pero dejó como de practicar y yo me vi un momento en que yo quería ir a misa con alguien, pero nadie venía conmigo. Entonces me iba sola y bueno, pues yo necesitaba tener a Cristo en mi vida. Y le pedí a una persona religiosa, pero tampoco por mi ambiente, con la gente con la que me movía, no había muchas probabilidades. Y bueno, yo seguía en mi trabajo y en el año 99 conocí a Alberto. Y bueno, pues nos hicimos muy amigos. Y bueno, pues al cabo del tiempo nos casamos y Alberto era una persona religiosa. Y de hecho, cuando preparamos nuestra boda nos centramos muchísimo en el sacramento. Para nosotros, de hecho, fue rodado porque todo el resto de cosas, la comida, los invitados y tal, salieron bastante solos porque no le dimos la importancia que le dimos al sacramento. Y bueno, y así fue como nos conocimos. No sé si tú quieres aportar algo. Mi parte es mucho más breve. O sea, yo siempre he sido de familia católica, he estado en un colegio de los jesuitas, nos han inculcado siempre el amor a la Virgen. Y he tenido mucha suerte porque yo soy muy influenciable, pero a mí la Virgen siempre me ha protegido y he estado en ambientes donde, pues aunque hubiera juerga o lo que fuera, pero dentro de lo que cabe controlada, ¿vale? Hasta que empezamos a trabajar y estamos en departamentos distintos. Era una época en la que yo tenía una crisis amorosa con mi novia y de repente oigo por ahí a dos chicas hablando de ¿pero qué es el amor? O algo así. Entonces antes era como con todo diáfano, pero que había como mamparas, ¿no? Entonces me asomo así por arriba y digo, esa conversación me interesa. Y ahí estaba Milena. Y ahí fue cuando nos conocimos. Qué interesante. Y bueno, pues nos casamos y nuestra idea de familia, tampoco es que lo habláramos mucho, pero una familia católica, tradicional, valores cristianos y abierta a la vida. Nosotros desde el primer momento quisimos abrirnos a la vida y bueno, de hecho, cuando estuvimos preparando la luna de miel, a nosotros nos encantaba África
y nos planteamos hacerlo en África, pero como había que ponerse vacunas y te recomiendan que estés 2 años sin tener hijos, porque puede haber posibles riesgos y tal, pues nada, dejamos África a un lado y nos fuimos a Argentina, que nos encantó. Pero bueno, pues eso, porque estábamos abiertos a la vida. Y bueno, pues así fue un poco nuestro encuentro. Y luego ya pasaba el tiempo, ¿no? ¿Y veíais que no llegaban los niños o teníais embarazos y no llegaban a término? Pues mira, como nosotros al cabo de 2 años y medio me quedé embarazada, y el primer embarazo que tuve fue un embarazo ectópico, y bueno, pues ahí nada, aquello se resolvió, tuve algún microaborto y bueno, ya por fin me quedé embarazada, que bueno, parecía que iba bastante bien, y llegamos a los 5 meses y medio y lo perdí. Era nuestro Yaguito, lo perdimos y bueno, pues es nuestro Yaguito, sí. Y bueno, fue muy doloroso. Al principio estábamos un poco resignados, lo aceptábamos, pero bueno, pues ya no pasa nada, seguimos, tenemos niños en el cielo y bueno, Yaguito nos partió un poco el corazón porque, bueno, pues porque también es verdad que le ves con tanta tecnología, y yo decía que se parecía a Alberto, con eso os digo todo. y bueno, pues luego seguimos teniendo microabortos, perdona. Sí, o sea, sí es verdad que hasta esa época, o sea, familia católica sí, pero católica de ir a misa los domingos. No íbamos más allá, ¿vale? Entonces no estábamos tan anclados en Dios como nos ha ido metiendo luego. Perdona. Sí, y bueno, y después de Yago, pues hubo más microabortos, hubo otro ectópico, bueno, y así hasta 10, a nuestros 10 soldaditos que tenemos en el cielo. Uh-huh. Y cuando Yago se fue al cielo, pues Alberto, que es maravilloso, siempre está en todo, pensó al siguiente verano, dijo, pues ¿por qué no nos vamos a Croacia y nos evadimos un poco? Nos vamos, fuimos 4, pero no con tanta gente y demás. Y bueno, pues nos fuimos a Croacia. Y hablando con amigos, alguien nos habló de Medjugorje. Y entonces, bueno, pues estando en Croacia, que es precioso, Croacia, pues en uno de los días decidimos ir a Medjugorje desde un lado y luego fuimos desde otro lado a Medjugorje otra vez. Y bueno, pues Medjugorje nos tocó el corazón, porque de aquel viaje, que era un viaje totalmente placentero, nos fuimos un poco ofuscados. Yo cuando pues a lo mejor hago unos ejercicios espirituales, la primera vez que los hice me volví muy revuelta, estoy como un poco enrabietada. Uh-huh. Y bueno, nos fuimos ofuscados porque yo en mi caso concreto me di cuenta de que no estaba viviendo bien nuestra fe. Y como os decía Alberto antes, nosotros íbamos a misa los domingos, pero nuestra prioridad era el cine por la tarde. Y si el domingo por la mañana no habíamos podido ir por lo que sea, íbamos al cine sí o sí. Y a lo mejor ese día no habíamos ido a misa. No es que fuera lo habitual, pero bueno, yo, como dicen en Medjugorje, éramos un poco cristianos de cafetería. Y quería preguntaros una cosa. Entonces, ahí es como un punto de inflexión, ¿no? Como eso lo vives tú, pero él también se da cuenta. Quiero decir, esa es la experiencia tuya, ¿no? Es decir, no estamos viviendo como deberíamos. Sí. Pero me gustaría saber la versión de él. Sí, nos damos cuenta los dos. Es decir, a mí llegar allí a esa explanada enorme que tiene y de repente ver a los croatas que eran de 1,90 a 200 kilos, o sea, curtidos, y todo el mundo de rodillas en silencio, dije, nos estamos perdiendo algo, esto no puede ser. Entonces, a raíz de ese viaje, que ya fue de escapada de un día y volver, decidimos que teníamos que ir más adelante, pero en peregrinación. Claro, a vivirlo bien. A vivirlo bien, sí. Y también os quería preguntar, durante este tiempo, porque fue una prueba muy larga, ¿no? Me estás hablando de 10 soldaditos, estamos hablando de bastantes años, ¿no? Quería saber si la relación vuestra fue cada vez más, o sea, si os uníais más o si fue difícil al principio o si hubiera incomprensiones, sobre todo para las parejas que nos están escuchando. Sí, ahí hay un tema que, como tú dices, como es largo, claro, el primer embarazo además
es que no esperas ni al trimestre, lo dices rápidamente a todo el mundo. Entonces, cuando lo pierdes, pues, vaya, un ectópico, bueno, no es que sea normal, ¿no? Pero bueno, que vale. Pero cuando va pasando el tiempo, llega un momento en el que la gente ya no te pregunta. Y eso también es un momento duro. Porque, o sea, nadie lo dice, pero todo el mundo lo piensa, ¿no? Sigue tú. Y cuando pasó lo de Yago, yo me acuerdo que, bueno, fue muy doloroso y cuando volvimos del hospital, yo lloraba por las esquinas y yo estaba en el baño, lloraba, estaba en la cocina, lloraba, estaba sola, pero lloraba sola. Y a nosotros el resto de embarazos que no habían llegado a su fin, tampoco no nos desunió en absoluto, ¿no? Uh-huh. Pero a mí este dolor, yo soy una persona que me costaba más antes, ahora ya no tanto, demostrar mis sentimientos. Yo siempre he ido de dura por la vida y que me vieran a mí tierna pues no me gustaba, ¿no? Y bueno, pues cuando en este momento pues yo lloraba solas y Alberto un día que se dio cuenta, yo estaba haciendo la cena y vino detrás, me dio un abrazo y me dice: Milena, si tienes que llorar, llora conmigo, no llores sola. Y yo me quedé impactada. Me dio un abrazo, Cristo me abrazó. Uh-huh. Y me zarandeó un poco como diciendo, no lo hagas sola. Y bueno, yo además, en ese momento yo me sentía culpable, me sentía la responsable de que no pudiéramos tener hijos. Uh-huh. Y entonces aquel abrazo me dio tanta seguridad en el amor, en mi matrimonio, que es que no lo puedo explicar. O sea, a partir de ahí, bueno, acabamos de llegar, no fue, pero no fue un tema tabú. Entonces, nosotros hablábamos de Yago, hablamos del resto de niños. O sea, consejo que doy, un problema hay que compartirlo, porque él me lo decía, dice, es que este dolor no es tuyo, también es mío. Y digo, es que tiene razón. Claro. Y luego también es verdad que yo tenía muy claro, digo, oye, yo es que contigo soy feliz. O sea, si tenemos hijos, gloria a Dios, pero que si no los tenemos no pasa nada, que estamos bien. O sea, que no es que no pasa nada, que genial. Y sí es verdad que después de Yago, con el viaje a Croacia, pues luego hicimos la peregrinación y hubo varias después, nos acercamos mucho ya nos metimos en una parroquia, Milena se metió en catequesis de confirmación, entonces ya nos acercamos mucho a Dios y de repente hubo otro embarazo y también no fue a término. Y ahí fue cuando Milena se enfadó, te enfadaste mucho. Me refiero, porque muchas veces piensas, bueno, si ahora estoy cerca de Dios, ahora me va a ir todo bien, ¿no? Claro. Y de repente, pues, tiene la esperancita otra vez de, uy, mira, un embarazo, boom, otra vez para abajo. Sí, la verdad que me enfadé mucho. Y entonces decidí no ir a misa. Dije, ¿para qué voy a ir a misa si estoy enfadado contigo? Pues no pienso ir a misa. Y no fui a misa. Y todo esto nosotros ya estábamos muy metidos en la parroquia porque, como os ha dicho Alberto, nosotros a raíz del segundo viaje que hacemos a Medjugorje, que ya fue como el primero que hicimos serio, íbamos una amiga, mi hermana y yo, y bueno, y Alberto también, pero mi amiga, mi hermana y yo no estábamos confirmadas. Y entonces a la vuelta mi amiga nos dijo que nos metía en un grupo de confirmación de adultos de la parroquia, y fue ahí como entramos en la parroquia. Nosotros hasta ahora vivíamos aisladamente la fe, o sea, como matrimonio, pero no estábamos en ningún grupo ni nada. Y entonces, pues bueno, pues fue a raíz de aquel viaje sí que nos metimos en la parroquia, y como os contaba yo, pues hubo un momento que ya me enfadé y dije, hasta aquí hemos llegado. Digo, te estoy pidiendo algo que es bueno, no entiendo por qué no me lo das. Y bueno, me enfadé. Y me acuerdo que nos fuimos a tomar unos vinos y estábamos con unos amigos y tal, y fuimos a un bar de copas y yo de repente
a mí se me paralizó todo, o sea, como lo veía todo como a cámara lenta. Y dije, esto yo no lo quiero. Yo no quiero que me voy a volver a la vida de crápula que, entre comillas, llevaba alejada de Dios, y dije, no, voy a seguir contigo. Y se lo dije a Alberto, digo, Alberto, se lo dije al día siguiente, me he reconciliado con Dios, es que no quiero separarme de Él. No lo sé, a lo mejor no lo entiendo, pero yo no me quiero separar de Él. Y entonces dije, pues tengo que ir a misa. Entonces fuimos a misa. Un domingo que con nosotros estábamos como metiéndonos cada vez más, aprendiendo los sacramentos, las liturgias, estamos en plena formación, y entonces justo fue un domingo que era el Corpus Christi, pero nosotros era el primer Corpus Christi que vivíamos en la parroquia y no teníamos ni idea. Yo pensaba que era una misa y ya está. Y entonces ese era el día en el que decidí volver a misa. Y entonces, bueno, pues veo que hay gente muy arreglada, veo que todo el mundo sale, digo, una procesión, pues, o sea, veo que está todo el mundo saliendo de la iglesia. Y de repente yo empiezo a salir lleno de gente, tal, y de repente, cuando salgo, ya por fin a donde empezaba la procesión, me encuentro cara a cara con el Santísimo. Y me derrumbé. O sea, me dijo, te reconcilias conmigo, yo estoy aquí. O sea, ahí ya no me derrumbé. Y bueno, me derretí. y bueno, pues nosotros hablamos mucho con nuestro párroco, y él nos ayudó bastante, y nos enseñó, nos hizo ver que es que no tenemos derecho a ser padres. Nos hizo ver que es que los hijos son un fruto. Pues a lo mejor, de hecho él me dijo, dice, pues a lo mejor puedes ejercer la maternidad en alguien. Y yo decidí hacerla sobre él. Por eso me ha gustado mucho lo que has dicho, Chiti, porque se puede ejercer la maternidad desde hacia otras personas que no sean tus hijos. Claro. Y entonces yo empecé así. Y bueno, pues la verdad que todo este periodo nos acercó mucho a él, y además nos hizo centrarnos en nuestro matrimonio y decir, bueno, pues si no tenemos hijos, pues nos querrá para hacer otra cosa, o tendremos otra misión, o habrá otros frutos, y así seguimos adelante. Y bueno, luego después esto evolucionó, ¿no? ¿En qué momento vosotros decidís ya, qué camino tomasteis, ¿no? Pues nosotros, bueno, es muy curioso porque un día estando en misa, el evangelio que se leía ese día era: quien acoge a un niño me acoge a mí, y de repente mi corazón empezó como a latir, a decir, ahí va, es que a lo mejor Dios quiere que adoptemos. Y empezó como a nacer en mí el deseo de la adopción. Y bueno, se lo comenté a Alberto, y contesta tú, Alberto, ¿qué pasó? Que yo no lo veía. No. A mí me han educado siempre en tema de que ayudar, solidaridad y eso, pero como que el tema de la sangre lo tenía como muy arraigado. Digo, es que no sé si le voy a querer, no va a ser hijo mío, o sea, no lo veía. Y entonces le dije a Mila que había que pensarlo con calma eso. Y estuvimos así una temporada hasta que hicimos otra peregrinación, también a Medjugorje, y ahí la Virgen me dijo, déjate tonterías. Entonces le dije a Milena, adelante, vamos con la adopción. Y nos metimos en el maravilloso mundo de la adopción, y bueno, la verdad que fue un proceso largo, fue un poco duro, pero bueno, a ver, si os digo la verdad, comparado, o sea, nosotros éramos varios matrimonios los que estábamos en este grupo, y nosotros es que como estábamos en la parroquia, acompañados, nos sentíamos muy queridos, nos centramos en el matrimonio, nosotros no lo pasamos mal, porque en este proceso lo que pasó es que nosotros nos
nos dirigimos a Mali, al país de Mali, para adoptar, y justo se cerró, porque Mali entró en guerra y todo proceso burocrático se paraliza y por supuesto, la adopción. Y entonces, bueno, pues nos dijeron que nos fuéramos a otro país, era una cosa muy excepcional, y entonces en este tipo de cosas excepcionales te dejan irte a otro país. Y Alberto y yo dijimos, mira, además me lo dijo así claramente, mira, Milena, si Dios quiere que adoptemos, esto se abrirá, y si no, tiene otra cosa para nosotros. Y dije, pues mira, y entonces nos entregamos a él, le dijimos, lo que tú quieras, si quieres, pues que salga. Y la verdad que estuvimos más de un año, yo creo que año y medio, sin noticias. No lo dábamos, bueno, tenemos la esperanza, pero no tuvimos noticias. Y un día estoy en la adoración y le rezo a la Madre Maravillas y le digo, pues te pido para que siga, para que podamos adoptar en Mali, para que se abra el proceso. Y nada más salir, veo que tengo una llamada perdida. Y yo hay veces, cuando tengo una llamada perdida, para saber quién es, la meto como contacto y miro el WhatsApp para ver la foto, por si es alguien que conozco. Y veo que hay una niña africana. Y digo, ahí va. Y llamé. Y la noticia era que se acababa de abrir el proceso. Y entonces, bueno, pues ahí, a todo esto, nosotros que íbamos a muchas adoraciones y a un sitio que iban muchas personas, muchos curas, cada miércoles iba un cura diferente. Yo no sé si estaba obsesionado, pero veía a muchos curas africanos y yo decía, Alberto, yo esto creo que son signos. Pero bueno, ya cuando vi la llamada y llamé y me dijeron que se había abierto el proceso, nos quedamos súper sorprendidos. Y bueno, al final el proceso salió adelante, lleno de signos de Dios. Bueno, empezando por el nombre, porque no sabéis cómo recé el nombre, le pedí a la Virgen que me dijera cómo se iba a llamar, que me diera un nombre para ponerle, era una niña. No sabíamos si era una niña o un niño, pero que yo quería ponerle un nombre cristiano y dejarle el que tuviera, porque hay veces que los nombres africanos no se pueden ni pronunciar. Y cuando nos dieron la asignación, era una niña que se llamaba Mariam. Mariam es María en hebreo. Y entonces, fue maravilloso. Y sobre todo, pues eso, lleno de signos de Dios. Bueno, ahí sí es verdad que desde el minuto 1, porque en el orfanato me la pusieron a mí en brazos, yo ya me derretí. Sí. O sea, como os digo, fue un vínculo instantáneo y ahí empezó a empezar a completarse la familia. Luego, más adelante, una vez escuché al padre Francisco que el mundo no podía amar fraternalmente porque al final hay mucho hijo único, entonces no saben lo que son los hermanos, y eso a mí me llegó y entramos en un segundo proceso de adopción para el hermano, para Bienve, que ha llegado hace 3 años. Entonces, en ese momento es cuando nosotros, yo creo que ya nuestra familia está completa. Bueno, está completa porque ya tenemos 12, que es el número de la plenitud. Totalmente, claro, es verdad. ¿Todos tienen nombre, los 12? Sí, o sea, sí. Qué bonito. Y bueno, ya sí, para completar, que yo creo que vais a tener que venir a otro programa a seguir contando cosas, pero bueno, como no hay mucho más tiempo en de momento, así como para terminar, ¿qué aconsejaríais o recomendaríais a otros matrimonios que estén viviendo esta situación? A nosotros nos ayudó muchísimo el entrar en la parroquia, vivir en comunidad, o sea, vivirlo en comunidad, ¿vale? El estar cerca de Dios, evidentemente. El hablar mucho entre vosotros, el dolor no lo puede vivir cada uno por separado, hay que compartirlo. Y luego el saber que, pues lo que decía al principio Chitis, que a mí me encantó el evangelio que ha leído, el matrimonio en Yanshi, o sea, el sacramento está en el matrimonio, no está en el hijo, está en el matrimonio. Entonces ya vivir en el matrimonio, aunque sea sin hijos biológicos, pues es una delicia y hay que disfrutarlo. ¿Quieres añadir algo, Milena? Pues lo ha dicho todo él. El estar acompañado y compartirlo y el grupo me parece muy importante. Pues muchísimas gracias por vuestro testimonio. Nada, ahora
tenéis muchos oyentes que van a rezar por vosotros, por vuestra familia. Eso seguro, a ver si lo notáis. Pero bueno, estos oyentes son muy fieles y siempre rezan mucho por todas las causas, todas las intenciones. Y por supuesto, pues todos unidos, ¿no? Encomendando también a esta situación tan difícil que vive tanta gente hoy en día. Y pues para que el Señor pueda sostenerlos y puedan encontrar a Dios también en esta circunstancia. Así que bueno, pues Milena Mateo y Alberto Aranguren, muchísimas gracias. Y bueno, pues si Dios quiere, pues bueno, seguiremos en contacto. Encantado. Gracias. La casa de mis papás, Santos del hogar. un millón de historias. Pregúntale a mi mamá, sirviendo en café memorias, la casa. Y así llegamos a esta sección que hoy va a ser mini por el tiempo que llevamos, ¿no? Y después de ese testimonio tan interesante, pero bueno, Chiti, con tu capacidad así de condensación, cuéntanos, ¿a quién nos traes hoy? Pues mira, os traigo a Elisabeth Léger y su marido Félix, que era un médico y periodista, que antes de casarse, se querían muchísimo, el matrimonio que se quería muchísimo, pero antes de casarse, pues Félix pierde la fe y se convierte en un ateo militante y además anticlerical y violento contra la fe. O sea, y sí, justo antes de la boda. Entonces el suyo en realidad es un matrimonio mixto, porque él en el momento de casarse pues no tenía fe. Pero ella provenía de una familia católica de París, muy católica. Entonces, bueno, se querían mucho, ya te digo, y a lo largo de su matrimonio, pues ellos tuvieron pues esa cruz de la infertilidad que venimos hablando, que además luego fue mucho más duro para ella porque se juntó con una enfermedad crónica que tenía Elisabeth y que culminó en un cáncer de mama, con muchísimo dolor en los últimos meses de su vida. Pero a pesar de toda esa vida así un poco dura para Elisabeth, ella era muy acogedora y muy alegre y abría su casa a la hospitalidad porque amaba la belleza y la abría constantemente a los amigos y los conocidos de los dos. Tenían un grupo de amigos muy estable. Pero, bueno, pese al dolor de no tener hijos biológicos que ella se queja en sus cartas, pues también le tenía mucho cariño a sus sobrinos. Y los llamaban los hijos de sus corazones y los llevaban a pasear por París y les llevaba, ella les ayudaba en los deberes, ¿no? a las lecciones y en los estudios. Y estaba muy apegado a su sobrino Roger, que con 7 añitos, pues el pobre murió. Entonces fue como otro golpe de dureza para Elisabeth y su marido. Sin embargo, ella soportó con paciencia pues todas estas pruebas y todas estas tribulaciones y hubo una fecundidad espiritual muy interesante, que es lo que tiene esta santa. Y es que cuando ella murió, a los 47 años, pues su marido encontró el diario que ella tenía escrito con un testamento espiritual. Y entonces se dio cuenta que la vida de su mujer era profundamente interior, ¿no? Y que había dedicado un montón de tiempo a orar por él y ofrecer sus sufrimientos de forma heroica por la conversión de su marido. Entonces su marido, leyendo los escritos de ella, se convirtió. Y aquí viene la fecundidad espiritual de Elisabeth Léger. El marido entró en la orden de predicadores dominicos y se hizo sacerdote. De ateo radical a sacerdote, Madre el padre mía. Félix. Sí, fue muy, muy impresionante. Entonces, pues vemos ahí que su vida es un ejemplo vivo de cómo la gracia de Dios se derrama en el vínculo del matrimonio porque te abres a amar sin condiciones y cómo luego pues da un fruto pues puede ser espectacular, como este caso. Es como la Santa Mónica del matrimonio, ¿no? En vez de con el hijo, todo lo que rezó por él y se convirtió al final. Efectivamente, sí. Que Santa Mónica también rezó por su marido primero, que eso casi nunca lo dice. Ajá, eso otro día no lo tienes que contar. Pues muchísimas gracias, Chiti Hoyos, por traernos también pues un nuevo, bueno, santo, en este caso sierva de Dios, que nos sirve de ejemplo. Y así llegamos ya al final de este programa. Y bueno, el tiempo hoy ha pasado volando, ¿verdad, Chiti? Así que hemos llegado al final de este programa de Paz a esta casa sobre teología del hogar, donde hemos tratado este tema de la infertilidad. Y bueno, como sabéis que vamos viendo los distintos pasos, ¿no? En la vida, pues tanto matrimonial como en otras realidades, como tratamos también el tema de las consagradas. Trataremos en el próximo programa, si Dios quiere, del sacerdocio, y que será pues el próximo 26 de marzo, Dios mediante, y pues ahí vamos a seguir viendo este itinerario, como decíamos. Entonces, bueno, hoy hemos estado tratando también desde la carta de
dice San Pablo a los romanos, ¿no? Pues como también en la tribulación podemos descansar en Dios, dar gracias a Dios y podemos ofrecerlo, ¿no? Para tener otro fruto, no a lo mejor el fruto de los hijos, sino de otro modo. Y bueno, pues si queréis saber más, ya sabéis, escuchar el podcast. Si no habéis llegado a tiempo, podéis escucharlo. Si os ha gustado, podéis compartirlo también. Y por supuesto, como siempre, nos podéis escribir a nuestro email pazaestacasa@radiomaria.es, pazaestacasa@radiomaria.es, o en Instagram también pazaestacasa. Podéis encontrarnos y ahí ver también los resúmenes de los programas, algunas ideas clave y por supuesto pues eso, contactarnos. Así que bueno, Chiti, como nos hemos saltado al final la sección de la casa interior que nos ha dado tiempo, cuéntanos así brevemente 2 o 3 ideas que pueden orientarnos. Sí, bueno, como ideas de interiorismo rápido podríamos decir que el hogar se tiene que poder mostrar como un hogar abierto a un tercero, y eso se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, la disposición de los sofás. Ahora vas a muchas casas y los sofás están mirando la tele, pero la tele no es el tercero donde tú tienes que volcar el amor. Entonces más tendríamos que buscar una distribución triangular con algún sillón mirándose de frente. También puedes tener detalles de cariño para esa persona especial que tenéis que viene siempre a casa, el amigo del alma, ¿no? Que se dice. Tener sus propias zapatillas para que esté cómodo. Yo he ido ya varias veces a casas de gente que me ha acogido cuando voy a dar charlas y me dicen siempre, mira, ahí tienes tu habitación, ya sabes dónde es tu habitación. Claro, eso es una muestra de te estamos queriendo porque eres como si esto es tuyo, ¿no? Y son pequeños detallitos, pero que ayudan a una mesita al lado de la silla, o sea, al lado del sillón que te han puesto para ti, y esas cosas especiales que sabes que, por ejemplo, nada más que compramos café para ti porque no tomamos café. Claro. Pues son pequeñas cosas y detalles que se pueden tener para hacer eso, una tercera percha en la entrada, solo para ti, y son pequeños detallitos que se pueden tener de interiorismo para hacer que esa casa sea un hogar abierto al tercero. Eso es, pues muchas gracias, Chiti, por estas pequeñas ideas. También pediremos a Irene cuando pueda que nos haga su resumen para Instagram y claro, también allí lo podemos ver y compartir. Y bueno, Chiti, pues gracias también por iluminarnos, como siempre. Si Dios quiere, nos vemos dentro de 4 semanas en esta misma franja horaria aquí en Radio María. Así que, Chiti, y a todos los oyentes, muy buenas noches. Buenas noches. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Paz a esta casa, dirigido por Lorena del Rey, con la colaboración de Chiti Hoyos e Irene Guquerella. Jesús es roca firme y segura.